La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúan compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy meditemos el tema la oración de intercesión de los patriarcas Moisés, tercera parte. Sean bendecidos, apreciados hermanos. Un saludo muy cordial para todos nuestros queridos hermanos, seguidores de este programa hermoso. Hoy presentamos este tema en esta faceta de Moisés el mediador, esa faceta hermosa de este gran líder israelita, como venimos meditando en los otros dos programas. Y entonces diríamos, ¿qué es un mediador? Es una persona que interviene entre dos partes o dos personas para arreglar diferencias o dificultades que se puedan estar presentando. Según el diccionario enciclopédico de la Biblia y Teología, en el sentido bíblico, el mediador es aquella persona que interviene entre Dios y el hombre, con el fin de comunicar la mente de Dios al hombre, o sea, el pensamiento, ¿no?, de Dios, y con el fin de representar al hombre a Dios, abogando por su causa. Todos los mediadores del Antiguo Testamento son tipos que señalan al mediador único y definitivo, Jesucristo, el Señor Jesús, que es el único mediador entre el Padre y la humanidad. Entonces el mediador también tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo, desde luego, llena de sabiduría y discernimiento, para poder intervenir entre las partes, entre Dios y el hombre. Una responsabilidad muy grande. En ese sentido, ya como hemos venido mirando, en Moisés sí que tenía esa gracia, porque Dios mismo se las había dado, esos carismas. Cuando Dios llama a una misión, lo dota a la persona, al llamado, aquel servidor nos dota de todas las herramientas, lo sabemos, a través de su Santo Espíritu. Él no nos manda a trabajar con las uñas. Y ante todo, vemos en Moisés ese privilegio que tenía de ver conocer a Dios y de haberse ganado su confianza, ya que hablaba cara a cara con él. Él le había revelado su nombre. Recordemos, allá en las zarza ardiente, yo soy Yahvé, soy el que soy. Le ha dado unos mandamientos para que se los comunique a su pueblo y los cumpla. Él sabía cuál era el pensamiento, el plan de Dios para su pueblo, sus promesas, su amor y misericordia, al ver su esclavitud y sufrimiento durante más de 4 siglos. Él le había revelado a Moisés cuál era su misión, su pensamiento, sus planes. Encontramos en Éxodo 3, 7 al 9, que le comunicaba a Moisés cuando le dio esa misión. Dice, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas cuando los maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para liberarlos del poder de los egipcios y para hacerlos subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que mana leche y miel. Vemos que le había revelado el plan. Allá encontramos más lectura de esta en el mismo Éxodo. O sea, por lo tanto, Moisés conocía a Dios. Moisés conocía los planes de Dios, Moisés conocía el objetivo. Tenía que sacar ese pueblo de allí
y llevarlo pues a la tierra prometida, ¿no? Pues por eso Moisés puede ser un mediador de total confianza entre el hombre y Dios. Tiene todas las características, tiene los carismas. Puede recordarle sus promesas a Dios. Ahí encontramos en oración. Hacer que perdone a su pueblo, interrogándolo al mismo Dios. Y también a la vez haciéndose escuchar de Dios. Entonces es muy hermoso. Pero también conoce a su pueblo, que es la otra parte que tiene que tener ese mediador. Conoce que es un pueblo rebelde, un pueblo de dura cerviz, como mismo Dios lo había dicho. Un pueblo acostumbrado y quizás resignados prácticamente a la esclavitud por más de 400 años. Como que si en ellos no hubiera ninguna esperanza, no tenía una formación hacia el futuro, sin deseos de sacrificarse por su liberación, ¿no? Y estaban acostumbrados a vivir esa esclavitud, con tal de tener, según la palabra, el estómago lleno ya con ello, eran satisfechos. Encontramos en Éxodo 16, 2 al 3, ¿sí? Que toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés, mire, y a Aarón en el desierto, y les decían, ojalá Yahvé nos hubiera hecho morir en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan en abundancia. Y luego le dicen a Moisés, ustedes en cambio nos han traído a este desierto en que todo este gentío morirá de hambre. ¿Sí? Entonces nos damos de cuenta cuál era el pensamiento de ellos. Solo comer y estar de cierta manera bien entre comillas. Por esta razón, Moisés puede intervenir y mediar, conoce bien los pensamientos de Dios, los pensamientos del pueblo, los planes de Dios hacia su pueblo. Como quien dice, llegar a un acuerdo entre Dios y el hombre, pues por usarlo así como coloquialmente, ¿no? En la fe de Israel destaca también la figura de Moisés, el mediador. El pueblo no puede ver el rostro de Dios. Es Moisés quien habla con Yahvé en la montaña y transmite a todos la voluntad del Señor. Entonces, de esta manera, pues, ellos de cierta manera sabían que no podían ver el rostro del Señor, que Moisés ya lo respetaban, sí, porque se comunicaba con Dios. El problema era que después se les olvidaba. No alcanzaban a conocer, no alcanzaban a valorar esa gracia de Dios sobre su pueblo, esa bondad. En este respecto, Moisés pues se gana el respeto y confianza del pueblo, quien le pedía muchas veces que interviniera pidiendo a Dios que los perdonara. Incluso le decían, oiga, cuando regrese tápese la cara, porque esa es la palabra que cuando Moisés salía de la tienda o venía del monte de hablar con Dios, resplandecía su rostro, resplandecía por ese momento que estaba con Dios. Y entonces ellos tenían mucho temor. Nos encontramos en Éxodo 34, 30 al 33. Y entonces pedían que intercediera, pero que se tapara el rostro para no ver la grandeza de Dios. El modelo de líder mediador que nos presenta la Biblia, hermanos, en Moisés, es aquel que asume su responsabilidad en la misión de Dios, esa misión que Dios le da, sacrificándose a sí mismo y aún a su familia, como lo vemos con Moisés. Moisés no pide nada para él ni para su familia. Todo lo que pida será siempre para ese pueblo que Dios le ha encomendado y que cada día le dará más sufrimiento, pero que no dejará de mediar por él hasta ver cumplida su misión. Una clase de líder a ejemplo para nosotros cuando Dios nos encomienda una misión. Sé que
Moisés, ¿cuántas veces lo tildaban, lo juzgaban? Siempre. Para un ser humano, una situación de esas, pues es muy difícil ver un pueblo. Y por otra parte, pues veía que realmente tenía necesidad, que había hambre. No es fácil vivir en el desierto, en el descarpado. No es fácil vivir con sed, en fin. Pero la oración de Moisés responde a la iniciativa de Dios, vivo, para la salvación de su pueblo. Prefigura la oración de intercesión del único mediador, Cristo Jesús, nos dice el Catecismo explicado en la Iglesia Católica 2593. Y allá en Números 21, 4 al 6, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Mire, otra vez nuevamente el pueblo se levanta. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de su manjar miserable. Tremendo. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo y murió mucha gente en Israel. Y allí una vez más, ¿qué hizo Moisés? Media, intercede por el pueblo, orándole a Yahvé una vez más. Mire, Moisés se atreve, se arriesga, por eso decía que era intrépido, ¿no? Se pone frente al Señor, no tiene miedo, sabe que no lo rechazará, pero sabe también que el pueblo tendrá que pagar por su pecado. Vemos que esa parte de ese pueblo no entró a la tierra prometida, ni tampoco él pudo hacerlo. Y la osadía, esa osadía que podemos decir de Moisés, ese temple de ese líder intrépido, que no descansa, que aún sabiendo que el pueblo es culpable, sin embargo, se arriesga una y otra vez, y lo seguirá intentándolo, cuantas veces tenga que hacerlo. Mira esta clase de líder que nos presenta y que nos enseña hoy lo que debemos de ser nosotros cuando tomemos este camino de intercesión. Pero también vamos aquí un poquito a fijarnos sobre el significado de la serpiente de bronce, como símbolo y como tipo. Números 11, 4, 9, Juan 3, 14 al 15. Hermanos, debemos comprender que en el Antiguo Testamento se encuentra saturado de signos y tipos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para el lector de la palabra y le escuche la palabra. Es decir, de figuras semejantes a personas o cosas que vendría el cumplimiento en el futuro. Versos de carácter profético o escatológico, como ya hemos explicado ya anteriormente. La hermenéutica nos indica que debemos interpretar un mensaje oscuro o difícil si éste tiene en su párrafo símbolos o tipos que representen un significado especial al futuro. Qué tan hermoso y tan importante es la hermenéutica para poder entender y comprender la palabra de Dios, sus significados, estos símbolos, la simbología y todo lo demás. Yo hoy quiero como testimonio decir realmente que cuando yo empecé en la renovación carismática, yo no entendía pues nada de la Sagrada Escritura, solo la leía. También estuve confundido por un momento cuando leí este texto, Números 21:8. Hazte una serpiente de bronce y colócala en un poste. El que haya sido mordido por una serpiente y la mire quedará sano. Yo quedé un poquito confundido, pero uno no puede quedarse ahí. Y decía, ¿cómo puede ser posible que Dios mande construir una imagen de serpiente para que los que la miraran quedaran sanos? Pues no me cabía en mi cabeza. Uno no se queda ahí. La iglesia tiene sus siervos que a través de la hermenéutica nos hacen entender las Sagradas Escrituras.
En la segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rebatir, para corregir y guiar en el bien. Y entonces, ¿qué hice? Pregunté a nuestro sacerdote asesor, una bendita, y salí de ese error. Entonces, es lo que hay que hacer, hermanos. Cuando no entendamos, entonces no podemos seguir en el error. Sale uno de esas dudas, ya en adelante empecé a entender esta simbología. Entonces encontramos en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, Jesucristo lo explica muy bien, allí en ese coloquio con Nicodemos, esa noche oscura, que llegó Nicodemos allí. Y entonces Jesús le dice esta frase, le dice que según el Evangelio, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, se lo dijo Jesús, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo ha recibido esa lección de enseñanza. Y que nos queda para nosotros entender esa simbología que él mismo nos hace entender. Esto está en Juan 3:14. Jesús usó la misma imagen para enseñar que él debía ser levantado en una cruz para curar al pueblo de sus pecados. La fe en él da vida eterna, hermanos. Vamos entendiendo esta parte. Entonces, primero, una reflexión acá. Dios está enseñando una verdad por medio de la simbología y tipo. Tipo en teología se refiere al estudio de diversos temas, sucesos, personas u objetos del Antiguo Testamento que son considerados como sombras, imagen o prefigura de otras realidades en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso Jesús echa mano de esa prefigura. La serpiente representa a Satanás, que hace que los hombres pequen y se pierdan. Pero esto se enreda, ¿no? Recordemos lo de Génesis 3:15, ¿no? Dios maldijo a la serpiente y le colocó a la Santísima Virgen María y su descendencia para vencerla, para aplastarla. Ella se levanta, la descendencia de Jesucristo y nosotros se aplastan. Segundo, la serpiente representa a Satanás, que hace que los hombres pequen y se pierdan. En tercero, en la cruz Jesús venció a Satanás y lo exhibió públicamente, como lo dice Pablo en los Colosenses. Por lo tanto, recibió la ira de Dios mismo. El bronce es el símbolo en el Antiguo Testamento de juicio, entendamos. Colosenses 2:10. Pues Él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. En 2:15 dice, les quitó su poder a todas las autoridades del mundo superior, los humilló ante la faz del mundo y los llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de la cruz. Cuarto, Cristo en la cruz venció el pecado. Como dice ya en segunda carta de los Corintios 5:21, venció la muerte. Entonces, allí entendemos esa parte, esa simbología. Cristo vendría a morir en una cruz, se había levantado y vencería a esa serpiente antigua, el diablo, Satanás, como dice allá en el Apocalipsis 12:7, lo vencería para siempre. Ya entendemos esta parte. En Números 21:7-9 dice, el pueblo fue a decir a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. ¿Qué hizo Moisés? Una vez más intercede, una vez sirve de mediador entre Dios y el hombre. Intercedió por su pueblo. Y entonces
Dios le da una respuesta, un remedio. Y dijo Yahvé a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mastil. Todo el que haya sido mordido, que la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce, la puso en el mastil, y si una serpiente mordía a un hombre, y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. ¿Qué concluimos aquí, hermanos? ¿Qué enseñanza nos deja estos relatos sobre Moisés como mediador? Y sobre todos estos tres temas que hemos mirado en este tema de Moisés. Hermanos, el que comienza este camino de intercesión debe inspirarse en Moisés, mire, como una figura para darnos de cuenta, pero yo destaco que es un líder tremendo. Su audacia y su constancia e implementar los argumentos que él utilizaba. Dios que es amor no puede abandonar a su propio pueblo que lleva su nombre. Él es siempre fiel a sus promesas y él las cumple. Esa seguridad que tenemos que tener como intercesores. Segundo, entender siempre la misión para la cual hemos sido llamados y cumplirla por encima de los obstáculos que se nos presenten, sacrificándonos como lo hizo Moisés y aún sacrificando a nuestra misma familia, desde luego sin dejar de lado los deberes de Estado, ¿no? Pero hay que hacer un sacrificio grande. Tercero, con Moisés la promesa se hace realidad en el Sinaí. Con la entrega de la ley, la alianza se ratifica. Dios viene hasta el hombre, hace un pacto con él, se compromete a llevarlo a la tierra prometida, que había prometido a Abraham. El Señor se adelanta a liberar, porque Dios se adelanta siempre a amarnos, hermanos. Nos ama antes que lo conozcamos. Es hermoso. Los 4 libros del Pentateuco hablan de Moisés y lo presentan como un hombre de oración, como profeta y como legislador de Israel. Se adentrará cada vez más profundamente en la intimidad de Dios, con Dios. Al mismo tiempo que irá a las periferias del mundo, incluso morirá en las fronteras de la tierra prometida, contemplándola desde el monte Nebo. No pudo entrar a la tierra prometida, pero todo fue un sacrificio. El Señor lo eligió para liberar a los israelitas, pero Moisés no se siente preparado para la misión que le encomienda. Pensamos que los proyectos de Dios salen adelante por los esfuerzos humanos muchas veces, y no es así, hermanos. Triunfan cuando utilizamos los medios que Dios nos regala, la humanidad, la humildad, la oración, la gracia, el servicio y la entrega. La historia del pueblo de Israel es hoy para nosotros prototipo de una humanidad que busca el cumplimiento de los anhelos más profundos. Jesús es el nuevo Moisés, presencia de Dios en medio de nosotros. Es el profeta de la nueva ley, el maestro que nos enseña a vivir el evangelio de las bienaventuranzas, proclamando esa montaña que representa el nuevo Sinaí. Moisés nos enseña 3 actitudes. El hombre respecto a Dios. La oración, 1. Segundo, la alabanza. Tercero, es el hombre de la intercesión y de la acción. Con esta presencia del mediador Israel ha aprendido a caminar unido. El acto de fe individual se inserta en una comunidad, en el nosotros común del pueblo, que en fe es como un solo hombre. Mi hijo prometido, diría Jesús, diría Dios Yahvé, como llama Dios a Israel, Éxodo 4:22, tú entonces le dirás, esto dice Yahvé, Israel es mi hijo prometido. Queridos hermanos, alabo y glorifico al Señor por permitirme haber hecho este análisis, este estudio. Espero que Él sea de su agrado y que también nosotros tomemos este camino de intercesión. Gloria al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos.